¿Qué es el arte? Efectivamente, el arte es morirte de frío. Bueno, tras más de 2 meses con el canal congelado e intentar romper el hielo con una serie de juegos de palabras horribles, voy a entrar en materia antes de perder a los 4 gatos que me siguen viendo. La verdad es que la idea de este vídeo me ha surgido bastante de repente, como una reflexión que en principio pensaba escribir y subir a Facebook o algo así, pero al final me ha dado por convertir en un vídeo porque eh, tenía que explicar bastantes cosas y convertir eso en un estado de Facebook probablemente no era la forma más adecuada de hacerlo, así que voy a aprovechar esto que lo tengo muerto de risa. Y bueno, vamos a hablar de un tema que suscita bastante debate en algunas ocasiones, que es qué se puede considerar arte y qué no. Primero os voy a dar mi definición del concepto de arte y luego pasaremos a ver qué cosas son consideradas arte de forma oficial, qué cosas hay gente que considera arte y gente que no, y mi propia opinión al respecto, cómo clasificaría yo las distintas artes, cuáles incluiría y cuáles no. Yo entiendo como arte cualquier expresión de creatividad cuyo objetivo, o al menos uno de esos objetivos, sea el generar algún tipo de sentimiento en aquel que lo consume. Este sentimiento puede ser la emoción, pero también puede ser el simple y puro divertimento, con lo cual prácticamente cualquier forma de entretenimiento que requiera un proceso creativo previo podría ser considerada arte desde este punto de vista. La definición que da la Real Academia, por cierto, es manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Una definición que, así a bote pronto, yo diría que no está mal, es una definición bastante correcta teniendo en cuenta que no es un concepto precisamente fácil, pero que quizá no termine de ser satisfactoria a un término más personal. Aunque me parezca una definición buena, no acaba de gustarme a mí personalmente porque no toca el concepto de la creatividad ni habla tampoco del objetivo, de la finalidad del proceso, que para mí son aspectos importantes de lo que yo entiendo como arte. Un diccionario mismamente es una manifestación de la actividad humana y contiene interpretaciones de conceptos reales, con lo cual encajaría en lo que esta definición nos dice que es el arte, pero para mí no es arte porque, aunque sí que es cierto que puede requerir un mínimo de creatividad para definir los términos, su finalidad no es despertar ningún tipo de sentimiento en aquel que lo consume, sino que su finalidad es simplemente informar. Oyendo algo más sencillo, hablando de informar, una noticia no es arte, es una interpretación de la realidad y es una manifestación de una actividad humana, pero de nuevo puede requerir creatividad hasta cierto punto, pero su objetivo no es despertar sentimientos en el que consume la noticia, sino que su objetivo principal es o debería ser informar. Ahora, si vamos a la página de Wikipedia con la enumeración de las artes, tenemos que, bueno, las 7 artes que están ampliamente reconocidas por todo el mundo serían la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía y literatura y el cine, mientras que luego tenemos otras que ya generan un poco más de discusión, como pueden ser el cómic, la fotografía, la televisión, la publicidad, los videojuegos, los tatuajes, el origami, etcétera. Yo personalmente creo que de una forma u otra todo lo que aparece aquí podría llegar a considerarse arte, pero quiero matizarlo, quiero exponer cómo organizaría yo las distintas artes, cómo creo que algunas se relacionan con otras y cómo algunas podrían incluirse dentro de otras, y ahora veremos mi opinión. Empezamos por lo que aquí aparece en primer lugar, que es la arquitectura, y de hecho yo diría que es la más compleja de analizar, porque hay bastantes cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que, como hablaba antes de las finalidades, la arquitectura, aunque sí que puede tener una finalidad estética, una finalidad de causar una impresión en aquel que contempla la obra, no es su principal función. La principal función de la arquitectura es básicamente que el edificio no se caiga, pero aún así es innegable el componente artístico, estético que puede tener el diseño de edificios. Quizás si hablamos de un edificio moderno, de un complejo de apartamentos o de unas oficinas, no sea tan evidente, pero si hablamos de una iglesia renacentista o de un monumento como podía ser la Torre Eiffel, por ejemplo, pues es evidente que en algunos casos incluso este afán estético está incluso por delante del afán puramente práctico. Pero otro motivo también por el que se me hace complicado hablar del aspecto artístico de la arquitectura es el hecho de que tiene algunas cosas en común, como por ejemplo la pintura o el dibujo. Que no se me entienda mal, obviamente son disciplinas
que no tienen nada que ver en muchísimos aspectos. Un arquitecto tiene que tener unas consideraciones técnicas que a un pintor ni se le van a pasar por la cabeza, pero tienen cosas en común. Las dos son disciplinas cuya obra surge trazando líneas con determinadas formas en una superficie, en un soporte, para luego ser vistas y disfrutadas a través de los ojos. En ese aspecto no son tan diferentes quizá, pero aparte de lo que digo, las consideraciones técnicas y prácticas que tiene que tener un arquitecto, también es verdad que la propia obra final tampoco tiene nada que ver. Un cuadro, un dibujo con un edificio. Pues el edificio, aunque lo disfrutas por los ojos, como decía, pues también lo disfrutas con tu presencia, ¿no? También puedes verte envuelto en el edificio, puedes disfrutar de estar físicamente allí. Es una experiencia completamente diferente a la de mirar un cuadro, no necesariamente mejor ni peor. Así que como conclusión podemos decir que la arquitectura es claramente un arte que tiene ciertos puntos en común con el dibujo, pero que aún así es suficientemente diferente como para considerarla parte. Además, probablemente de todas las artes, la que más se adentra con bastante diferencia en el terreno de las ciencias. Y por último, también añadiría que quizá incluiría en esta clasificación de artes que estamos empezando a hacer algunas disciplinas como por ejemplo el diseño de interiores. Quizá podría meterse como un arte dentro de la arquitectura o relacionado con la arquitectura, porque al fin y al cabo el diseño de interiores también es parecido en el sentido de que lo que buscas es un aprovechamiento del espacio, pero también un fin más estético, ¿no? Continuamos, a partir de ahora ya me voy a enrollar menos con cada una de las distintas artes. Ya he dicho que esta primera era la más complicada. De la escultura, que sería la siguiente, solo comentar que también englobaría en ella a otro tipo de artes plásticas manuales, como puede ser la cerámica o la papiroflexia, el origami que veíamos mencionado en el artículo. Básicamente son disciplinas que consisten en moldear algún tipo de material para crear formas con él. Entonces, realmente lo único que cambia es el material que se emplea, pero la disciplina yo la consideraría, si no la misma, lo suficientemente análoga como para englobar en la misma categoría. Luego vendría la pintura, de la que ya hemos hablado un poco. Pintura, dibujo, las incluiría como sinónimas realmente, porque cuando hablamos de pintura como arte podemos pensar en cuadros y en museos, pero realmente un dibujo, una caricatura mismamente, para mí es el mismo tipo de arte, con un material diferente, con una temática diferente quizá, pero es el mismo tipo de arte. Los tatuajes, por cierto, que también aparecían en el artículo de Wikipedia, también es una forma de pintura, solo que estás utilizando un tipo de tinta especial y estás utilizando la piel humana como lienzo, pero es pintura, es el mismo arte, ¿no? No es que el tatuaje deba considerarse un arte aparte, sino que es arte, pero porque es pintura. Y los grafitis también, lo mismo, pintura sobre una pared, todo pintura. Ahora es el turno de la música. Realmente no hay mucho que decir de ella. Yo creo que de todos los artes es quizá el más único, el más diferente, por así decirlo. Es cierto que se utiliza como complemento para otros artes, como puede ser el cine o como puede ser la danza, pero de por sí es bastante único e independiente al resto. Con el que más se relaciona es probablemente con la literatura, la poesía, porque la letra que le ponemos a la música no deja de ser poesía, entonces ahí sí que se superponen las dos artes, pero lo que es la música en sí, la base musical, es probablemente de todos los artes el más especial. La danza es otra que como la arquitectura me va a dar un poco más que hablar, tampoco excesivamente espero, pero al igual que la arquitectura trascendía hacia el universo de las ciencias, la danza trasciende hacia el universo del deporte. E incluso podríamos llegar a debatir si algunos deportes o algunos aspectos del deporte podrían trascender hacia el arte. Por ejemplo, cuando un futbolista hace un regate imaginativo o un pase que nadie ve, esas cosas podemos considerarlas arte en cierta forma porque requieren creatividad y provocan una ovación en la grada, pero el aspecto en el que considero que no son arte es en el de que les falta esa finalidad de la que hablaba en mi definición inicial, porque sí, por mucho que un deportista haga algo muy bonito que provoque aplausos en la grada, su finalidad no es esa, y si lo es de forma muy muy remota. Su finalidad es marcar un gol o hacer ganar a su equipo o ganar él mismo de la forma en la que sea, mientras que esa finalidad artística, esa finalidad de causar una impresión en el espectador,
si está muy por debajo como para considerarla lo suficientemente importante y considerar eso un arte. La danza en sí, en cambio, sí que está hecha para impresionar al público, para generar sentimientos y por lo tanto es un arte con todas las de la ley. Y para terminar con este apartado podríamos hablar de las artes marciales, que llevan incluso la propia palabra arte en el nombre. Las artes marciales tienen como finalidad principal la autodefensa, pero aún así tienen muchos aspectos en común con la danza. Tienen coreografía en algunas de sus técnicas y se llevan a cabo exhibiciones. Por lo tanto, las artes marciales son un deporte que tiene un componente muy elevado de danza, podríamos decir. Incluso hay algunas como la capoeira que prácticamente es bailar mientras peleas. Entonces, las artes marciales definitivamente merecen su mención en este apartado. De la poesía barra literatura solo quería hacer una consideración, que es que hay que dividir este arte o estos artes en dos aspectos. Uno sería el aspecto puramente estético, el que suene bien, la utilización de un lenguaje que atraiga al lector, y luego estaría el aspecto de transmitir un mensaje, especialmente en la narrativa. El saber contar una historia o saber no solo contarla, sino generar una historia, inventar unos personajes, unos sucesos que resulten atractivos al lector. Y por lo tanto, el hecho de escribir, por ejemplo, un guión también lo incluiría en cierta forma dentro de este arte. Quizá el aspecto estético no está tan presente en un guión porque un guión no se escribe para ser leído por el público, sino que se escribe para ser interpretado, pero el aspecto de la narrativa, el aspecto de saber contar una historia, de saber crear una historia, están ahí. Y acabando con los artes oficiales estaría el cine, que de nuevo lo dividiría en dos aspectos principales. Uno sería la capacidad de captar imágenes a través de una cámara y otro sería la interpretación. La primera la combinaría también con la fotografía, consisten ambas en captar imágenes de forma que el producto final sea atractivo para el espectador, y la segunda, la parte de la interpretación, también nos trasladaría al teatro e incluso a otras variaciones menos populares como puede ser un cómico, un monologuista, un payaso de circo que también están interpretando. ¿Qué pasa con la televisión? Pues es que es esencialmente cine de andar por casa, es el mismo tipo de procedimiento, lo que pasa que hecho a menor escala. Es lo mismo. Y aquí nos podemos poner todo lo puristas que queramos, pero el cine y la televisión son básicamente lo mismo a diferente escala, con algunas consideraciones que hay que tener en cuenta que las hacen un poco diferentes en algunos aspectos, pero esencialmente son lo mismo. Bueno, y he hablado de la interpretación, he hablado de la captación de imágenes con una cámara, pero ¿qué pasa con otras tareas del cine o de la televisión como puede ser la dirección? La dirección realmente, más que considerarla un arte, lo considero una habilidad para saber manejar distintos artes y combinarlos para dar un producto superior. Cumple con mi definición de arte porque requiere creatividad y se genera un producto para causar impresiones en el espectador, así que más que un no arte o un arte, yo lo consideraría un macroarte porque engloba el manejo de distintos artes, pero sigue siendo un arte de por sí también. ¿Qué pasa con el cómic y con los videojuegos? Que probablemente son las dos que más debate generan sobre si deberían ser consideradas o no arte. Pues bien, yo pienso que el cómic y los videojuegos no son un arte, son artes en plural. El cómic mezcla el dibujo con la literatura. Y de los videojuegos, ¿qué vamos a decir? Contienen diseño gráfico, que por cierto no he hablado del diseño gráfico por ordenador, pero también lo considero un análogo al dibujo, lo que pasa que se utilizan herramientas diferentes, pero lo considero un análogo en ese sentido. El videojuego, como decía, incluye diseño gráfico, incluye una narrativa en muchos casos, con lo cual podría incluso meterse en el terreno de la literatura, guión, lo que he dicho antes. Al igual que una película incluye el manejo de banda sonora, incluye interpretación si es un videojuego doblado, y además la peculiaridad de ser un soporte interactivo requiere habilidades diferentes por parte de los programadores para que sepan implementar estas características de forma que sea disfrutable por el usuario. Así que tanto el cómic como el videojuego, y especialmente el videojuego, no es que sean un arte, es que son la suma de varios artes. La publicidad, que también aparecía por ahí, yo considero que la publicidad no es un arte, sino que es
un manejo del arte para un fin no artístico. Es decir, se sirve de distintos artes, como puede ser la fotografía, puede ser el cine, puede ser la música, se sirve de estos artes con un fin comercial. Entonces, no es un arte, pero emplea el arte. Y ya para acabar, ¿añadiría yo alguna cosa más a todos los artes ya mencionados en este vídeo? Pues la verdad es que sí, se me ocurren dos. Puede que si pensase más rato se me acaben ocurriendo más, pero hay dos que indudablemente contaría como artes. El primero es la cocina, la gastronomía. Obviamente el objetivo principal de la cocina es dar de comer. En ese sentido no sería un arte. Pero en primer lugar, cada vez hay más cocineros, cada vez hay más gente que cocina con un afán artístico, que quiere que sus platos no solo gusten, sino que sean reconocidos. Y además es un proceso que puede ser tremendamente creativo. Y no me refiero a que el aspecto que pueda tener en el plato sea bonito, que también, sino a que las experimentaciones que se pueden hacer con los ingredientes y con la forma de preparación, etcétera, puede dar lugar a un montón de variantes creativas y desde luego para mí debe ser considerado un arte. Y el otro sería el estilismo, algo que ciertamente me sorprende no ver en ningún sitio como posible arte. Con estilismo hablo de diseño de ropa, con estilismo hablo de peluquería, con estilismo hablo de maquillaje, cualquier tipo de técnica que consista en embellecer el cuerpo humano. Antes he hablado del tatuaje y he dicho que lo considero una forma de pintura y es así, pero también es verdad que el saber colocar la pintura, el tatuaje en este caso, en el sitio adecuado en el cuerpo, por ejemplo, requiere un tipo de destreza diferente que el simple hecho de pintarlo. Entonces, un tatuador que lo que sabe hacer es tatuar, su arte es la pintura. Él es un pintor que utiliza la piel humana como lienzo. Y un estilista que sabe cómo te va a quedar bien este tatuaje, dónde te lo tienes que poner para que quede más atractivo, es un arte completamente diferente, aunque en este caso, si hablamos del tatuaje, esté utilizando el mismo recurso. Y ya para acabar, para poner la guinda sobre el pastel, mencionar muy brevemente lo que yo llamaría artes transformadoras. Esto incluiría técnicas creativas y por tanto artísticas, pero que precisan de una base anterior para llevar a cabo su trabajo, como por ejemplo puede ser la edición de vídeo, la mezcla de música que puede hacer un DJ o mi propia vocación, que es la traducción. Tienen su componente artístico porque requieren creatividad y el resultado es un producto artístico indudablemente, pero también es cierto que precisan de algo preexistente para funcionar. Así que las consideraría artes, pero de otro tipo, no necesariamente inferior, pero sí dependiente de las artes principales. Y con eso creo que es todo. Es posible que haya algún tipo de arte que yo no haya considerado, ya sea porque piense que no merece ser considerado arte o porque se me haya olvidado, no haya caído en él. Si se os ocurre algún otro tipo de arte que creéis que debería ser considerado como tal, o estáis en desacuerdo con algo de lo que he dicho, os invito a dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.